Hola chicos, bienvenidos a la tercera y última parte de nuestra clase de tejido nervioso. ¿Ya? Y nos quedamos en las células gliales o gliocitos, también dicen algunos libros. Y estas son las células más abundantes del tejido nervioso. Es decir, estamos hablando que por una neurona hay como 13 células gliales. ¿Ya? En el fondo una relación de 1 a 13. Pero estas neuronas no propagan el potencial de acción, ¿ya? Sino que lo que hacen estas neuronas, perdón, estas células, lo que hacen estas células es darle un soporte estructural y también proporcionarle el microambiente para que así todas las neuronas puedan funcionar adecuadamente. ¿Ya? Y ahí tenemos distintos tipos, tales como las células ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía también, que aquí tenemos un dibujo bastante antiguo de, bueno, correspondiente al premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que él fue el padre de la, ¿cuánto se llama?, de toda la neuroanatomía y neurociencia moderna. Y lo que hizo él fue básicamente describir todos estos tipos de células y hacer tipos neuronales, así como también las células gliales, ya que anteriormente, estamos hablando del siglo 1800, se creía de que todo esto era un sincicio, es decir, que todas las neuronas estaban todas agrupadas y eran una sola célula con muchos núcleos. Lo demostró Ramón y Cajal que no era así, que eran distintos tipos celulares. ¿Ya? Y dentro de los tipos de células gliales, tenemos en primer lugar las células ependimarias, que ¿qué es lo que hacen estas células? Es tapizar todos los ventrículos, todas las cavidades que se encuentran por dentro del encéfalo, es decir, ventrículo lateral, el acueducto de Silvio, el ventrículo, el tercer ventrículo, el cuarto, etcétera, todo eso se encuentra tapizado por este epitelio cuboide. Más bien tiene un aspecto de epitelio, ya que no es un epitelio como tal, dado que los epitelios, recuerden que lo que tenían que tener era una membrana basal, para así entonces determinar un dominio apical y un dominio basal. En este caso no tiene esos dominios, no estamos hablando de una célula que tiene una membrana basal, ¿ya? Pero sí se ve, en grosso modo, como un epitelio cuboide, que son todas estas células que se encuentran acá, revistiendo entonces a toda esta corteza, y aquí se encuentra todo este espacio que va a estar bañado por el líquido cerebroespinal. ¿Ya? También, ¿qué tenemos de estas células? Aquí, como se ve en esta imagen, tenemos proyecciones que emite hacia la sustancia blanca y hacia la sustancia gris, y también posee cilios que van movilizando entonces todo este líquido cerebroespinal. Y también tenemos de que se forman dentro de cada uno de los ventrículos, se van formando ciertos acúmulos de vasos sanguíneos. ¿Ya? Estos acúmulos u ovillos de vasos sanguíneos son rodeados de esta capa de células ependimarias. Y lo que hacen entonces estas células ependimarias, lo que van a hacer es filtrar la sangre y formar un ultrafiltrado. ¿Ya? Es decir, van a filtrar toda esta sangre para sacar entonces todo el líquido, todos los iones, y podrían pasar también algún tipo de células muy chiquititas, por ejemplo células del sistema inmune, o podrían pasar también, en peores casos, bacterias, virus, etcétera. ¿Ya? Todo ese líquido que se produce a partir entonces de todas estas células ependimarias que están rodeando a estos vasos sanguíneos corresponde al líquido cerebroespinal. Y a estos ovillos de vasos sanguíneos rodeados de todas estas células ependimarias es lo que nosotros llamamos plexos coroideos. ¿Cuál es la función? Filtrar la sangre y formar entonces este ultrafiltrado de la sangre, este transudado correspondiente al líquido cerebroespinal, que es lo que va a hacer entonces bañar a todo el sistema nervioso central y también a los eh, ventrículos del encéfalo y también a todo el canal central de la médula espinal. ¿Ya? Podrían pasar algunos agentes patógenos a ese líquido cerebroespinal, por supuesto que podrían pasar también. Y de hecho, se podría hacer una punción y podríamos sacar este líquido cerebroespinal y poder hacer diagnóstico de ciertos patógenos a través de ese líquido cerebroespinal. Anteriormente llamado líquido cefalorraquídeo, pero que hoy se llama más y da más característica en cuanto a qué corresponde este líquido, el nombre del líquido cerebroespinal. Otro tipo celular son los astrocitos, que son estas células que tienen forma estrellada, que corresponde entonces, eso es lo que le da su nombre de astrocito. Y esto es lo que le da entonces soporte estructural y organización al sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace también? Cuando hay, por ejemplo, algún tipo de encefalomalacia, algún tipo de inflamación, también lo que ocurre es que muchas de esas neuronas mueren, o también en los procesos de neurodegeneración o el envejecimiento natural, muchas neuronas van muriendo. ¿Qué hace entonces estos astrocitos? Lo que van a hacer es ocupar ese espacio de las neuronas muertas y rellenarlo, por así decirlo, ¿ya? Generando entonces de esa manera una especie de cicatriz, ¿ya? En el fondo una cicatriz astrocítica. Y también, ¿qué es lo que hace?
también le van a dar nutrición a las neuronas y le van a proporcionar también todo el ambiente, microambiente, para que las neuronas puedan funcionar adecuadamente. ¿Y qué también ayudan a formar? Ayudan a formar mediante la unión que tienen todos sus procesos citoplasmáticos, van a tapar o van a tapizar a los vasos sanguíneos para ayudar a formar entonces la barrera hematoencefálica, la cual está formada en parte por los astrocitos, por la membrana basal del endotelio y aparte porque el endotelio va a presentar uniones adherentes dentro de los vasos que se encuentran en el encéfalo. ¿Ya? Esos son los tres componentes entonces de la barrera hematoencefálica: los astrocitos, sus proyecciones, la membrana basal del endotelio y el endotelio, que en este caso presenta uniones adherentes. ¿Ya? Y tenemos dos tipos fundamentalmente: el astrocito protoplasmático, que ¿cuál es la característica que tiene? Es que posee todas estas proyecciones, pero que son más cortitas estas proyecciones. Pero lo que sí presentan esas proyecciones es que son mucho más ramificadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una proyección y se va ramificando entonces con distintas patitas, con distintas proyecciones cada una. Y estos, los astrocitos protoplasmáticos, se encuentran fundamentalmente en la sustancia gris. Ahí vamos a ver qué significa sustancia gris y sustancia blanca. Y los astrocitos fibrilares corresponden a estos astrocitos, los cuales, a diferencia del anterior, poseen unas proyecciones que son mucho más largas, pero que son mucho menos ramificadas. Y aquí también tenemos un astrocito, también una microscopía, ambas son microscopía óptica, pero que están con una tensión que va hacia la proteína fibrilar ácida, proteína fibrilar glial ácida, que es un marcador de este tipo celular. Y también, si nosotros lo marcamos con fluorescencia, aquí tenemos en verde todos los astrocitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un astrocito fibrilar en la sustancia gris. Ahí tenemos otro tipo de neuronas en rojo. Pero aquí tenemos entonces el astrocito protoplasmático, donde tiene entonces todas estas proyecciones que, si bien son más cortitas, son mucho más arborizadas. Y en cambio, el astrocito fibrilar, que se encuentra en la sustancia blanca, este presenta proyecciones que son menos arborizadas, pero son muchísimo más larguitas. ¿Ya? ¿Qué tenemos también dentro de las células gliales? Tenemos los oligodendrocitos. Ahí está mal puesto como oligodendroglito. No, la verdad es oligodendrocito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace entonces este oligodendrocito? Lo que hace es formar la vaina de mielina, pero dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces una neurona en amarillo, mucho más grandota, y aquí tenemos su axón. Y aquí tenemos en rojo unos astrocitos que van dándole entonces soporte, le van dando nutrición a esta neurona, pero también tenemos estas neuronas en azul, que lo que van haciendo es, con una proyección de su citoplasma, va a envolver entonces a este axón, proporcionándole entonces de esa manera aislamiento. ¿Ya? Gracias a esta estructura, en el fondo, a este componente que es la mielina. ¿Qué es la mielina? Está formado de esfingomielina, y esto es entonces un esfingósido, un fosfofingósido, que lo que tiene es una apolaridad así pero extrema. Entonces, gracias a esta apolaridad, es decir, gracias a esta capacidad que tiene de no poder transmitir ninguna carga, sirve como un buen aislante de los axones, para así entonces propagar de mejor manera y mucho más rápido el potencial de acción. ¿Ya? Entonces, un oligodendrocito puede emitir proyecciones y va a estar entonces con distintas proyecciones, puede formar la vaina de mielina en una neurona, y también con esta proyección puede formar la vaina de mielina en otra neurona. Aquí tenemos también una imagen real de fluorescencia con una marca específica para los oligodendrocitos. En este caso le da el color verde. Y aquí tenemos entonces que una proyección está contactando a un axón de una neurona, y aquí esta proyección está contactando a otro axón de otra neurona, y así entonces van formando distintas vainas de mielina en distintas neuronas. ¿Ya? Eso siempre en el sistema nervioso central. El oligodendrocito es siempre de sistema nervioso central, ya que en el sistema nervioso periférico nosotros tenemos otro tipo de células, ¿ya? Que son las células de Schwann. Y estas células de Schwann son las que forman la vaina de mielina, es decir, también tienen este fosfofingósido llamado mielina, que también es muy apolar y también puede aislar de muy buena manera toda esta conductividad eléctrica, pero en este caso no es como en el caso de los oligodendrocitos, donde con sus proyecciones va a envolver al axón, sino que en este caso toda la célula va a envolver al axón, ¿ya? Formando así entonces de esta manera concéntrica, envolviéndolo una y otra vez, una gran capa entonces de mielina, una gran vaina de mielina.
donde aquí tenemos una imagen real, pero en este caso una imagen con microscopía electrónica de transmisión. Es una microscopía mucho más potente, y aquí tenemos un corte transversal de un axón. Tenemos aquí entonces las vesículas transmisoras del impulso nervioso, las vesículas con neurotransmisor, y esto que está en negrito corresponde a las distintas capas de esta vaina de mielina, las distintas capas de citoplasma que van envolviendo una y otra vez al axón para así de esa manera aislarlo y hacer de que este potencial de acción se transmita de manera mucho más rápida. Y por último tenemos la microglía, que como les dije anteriormente, esta no se origina del neuroepitelio, no se origina desde el tubo neural, sino que esta se origina desde el mesoderma, desde las células mesenquimáticas que están bordeando a todo este tubo neural. Muchas de estas pueden migrar y pueden llegar entonces a formar parte del tejido cerebral, y corresponde entonces a la microglía, que esta es la única célula del sistema nervioso central que tiene origen mesodérmico, y esta también se dice que proviene de los monocitos, y por lo tanto una célula que proviene de los monocitos que puede migrar hacia un tejido, esta va a adquirir la capacidad también de poder fagocitar, ¿ya? Y va a proteger entonces de agentes infecciosos y algunas sustancias nocivas. Por ejemplo, algún tipo de metales pesados que se puedan acumular en el tejido nervioso también va a proteger contra eso. Y aquí tenemos una imagen real con microscopía de fluorescencia, donde tenemos entonces la microglía o microgliocitos, también otro nombre que pueden encontrar en los libros, con todas sus proyecciones, y también que se encuentran muy aumentadas. En este caso probablemente se debía a una inflamación dentro del tejido nervioso, y es que por eso es que están en gran cantidad. Ahora, si queremos hacer un resumen de todas nuestras glías, de todas nuestras células gliales, tenemos aquí entonces una neurona, y aquí tenemos entonces de que la está rodeando, que le está proporcionando nutrición estas células verdes que corresponden a los astrocitos. Y también estas células verdes, recuerden que van rodeando los vasos sanguíneos para ayudar a formar parte de la barrera hematoencefálica. También tenemos estas células más chiquititas, pero también con muchas proyecciones correspondientes a la microglía, con función fagocítica, fundamentalmente. Y también tenemos estas células en celeste claro, que lo que van haciendo es emitir estas proyecciones para ir rodeando a los axones y proporcionarles aislamiento. Formar entonces de esta manera la vaina de mielina. Y el último tipo que se nos queda, aquí está entonces todo esto que es el que pareciera que fuera un epitelio, pero no lo es, que corresponde a las células ependimales. Y recuerden también de que está todo este espacio, pareciera que estuvieran todas fantasmagóricamente flotando, no es así. Les voy a mostrar ya en las próximas imágenes por qué no es así. Y aquí entonces, para finalizar, tenemos la organización del tejido nervioso. Aquí tenemos un encéfalo, es decir, tenemos la corteza, o bien los hemisferios, también tenemos por debajo, aquí tenemos el tronco encefálico y tenemos cerebelo. Entonces la combinación entre cerebelo, tronco más cerebro o hemisferios, tenemos ahí entonces lo que es el encéfalo, ¿ya? Y tenemos que en este caso está organizada siempre dentro del sistema nervioso central, organizada una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿ya? Siempre un poquito más clarita la sustancia blanca y un poquito más oscura la sustancia gris. Y tenemos que esa sustancia gris está formada siempre por los somas de las neuronas, ¿ya? Es decir, por los cuerpos celulares de todas estas neuronas. Y también por la dendrita de estas neuronas que se proyectan desde los somas, y también algunos axones que quieren alcanzar la sustancia blanca, que en este caso no se encuentran muy bien mielinizados. Y la sustancia blanca, que es todo esto que se encuentra acá, tenemos aquí entonces la sustancia gris, todos los somas, y aquí tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca está formada por todos los axones que provienen de los somas de la sustancia gris. Entonces aquí tenemos todos los axones que se están proyectando hacia acá, y que se encuentran, por supuesto, mielinizados gracias a los oligodendrocitos. Y también aquí en la sustancia blanca también podríamos tener microglía, y también podríamos tener astrocitos, pero en este caso astrocitos de tipo fibrilar, ¿ya? Si nos vamos un poquito entonces hacia la histología, la organización y cómo se vería en una fotografía el tejido nervioso de la corteza cerebral, del cerebro más bien, veríamos entonces que la sustancia gris se encuentra formada por los somas de las neuronas, como bien les dije, y también la neuropila. Quiero que entiendan este concepto de neuropila, ¿ya? Que en el fondo la neuropila corresponde a todos los elementos fibrilares que se encuentran en torno al soma. ¿Y cuáles son esos elementos fibrilares? Son las dendritas de esos mismos somas. También corresponde a todos los procesos citoplasmáticos de la glía, por ejemplo, de los microgliocitos, también, por ejemplo, de los oligodendrocitos y también, por ejemplo, de los astrocitos. Y también a los axones que están pasando por aquí, pero que se van a proyectar y posteriormente van a alcanzar la sustancia blanca.
¿Por qué entonces les digo este concepto y que también lo guarden y que lo tengan bien claro? ¿Se acuerdan que les dije al principio de que todo este tejido tenía nula o escasa matriz extracelular? Es cierto, casi no tiene matriz extracelular. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una neurona bastante grande y aquí tenemos también algunos cuerpos de células correspondientes a neuroglía o correspondientes a células gliales. ¿Ya? Pero esos no se encuentran flotando, no se encuentran volando así como el espacio, así por así decirlo, como fantasmagóricamente, no. Se encuentran todos en su sitio y todos organizados gracias a todo este material fibrilar. Y todo ese material fibrilar corresponde entonces a los procesos dendríticos de estas mismas neuronas, también a los procesos citoplasmáticos de estas mismas glías y también a todos los axones que están llegando y que quieren alcanzar, que van dirigidos hacia la sustancia blanca. Entonces, por así decirlo, sería así como un símil de la matriz extracelular, ¿ya? Pero sin embargo no son matriz extracelular, sino que son procesos citoplasmáticos de células, ¿ya? Es decir, entonces aquí tenemos neuronas, 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 glías, 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 y todo lo que no corresponde a soma ni a cuerpo celular y que corresponde a proyecciones de citoplasma de neuronas como de glías, corresponde a la neuropila. Y si les muestro una imagen más bonita como esta, que esta pareciera tener relieve incluso, aquí tenemos entonces neuronas bien grandotas, y aquí tenemos también una neurona, otra neurona. Y aquí tenemos células gliales. Aquí también hay una célula glial, aquí también otra célula glial, que son bastante más chiquititas que las neuronas, ¿eh? Que esas también tienen sus proyecciones y son células como bien estrelladas. Y todo lo que no corresponde entonces a cuerpo celular, que no corresponde ni a soma ni a célula glial, es decir, todo este material fibrilar, corresponde entonces a la neuropila. Por eso es que les digo, cuando estamos hablando de la sustancia gris, estamos hablando de las somas de las neuronas y las glías, y también a la neuropila. Y aquí corresponde la neuropila a todos los procesos citoplasmáticos de las glías y también a los procesos dendríticos de las neuronas. Si nos vamos, en cambio, a... Aquí también tenemos el cerebro, en el fondo ya formando y también la histología del cerebro. Tenemos que la sustancia gris, todo esto lo que yo les hablaba que está formado por la neuropila y por los somas de las neuronas, se encuentra hacia la periferia. Siempre en el cerebro, en la corteza cerebral, se encuentra hacia la periferia. Sin embargo, la sustancia blanca se encuentra siempre por dentro, es decir, se encuentra central. ¿Bien? Y si nosotros viéramos una imagen, una microfotografía óptica de cómo es este tejido y cómo se va organizando, aquí tenemos por ejemplo la sustancia gris dentro de la corteza cerebral, donde aquí tenemos con tetróxido de osmio, todas aquí teñidas de negrito, todas las neuronas piramidales. En este caso estamos hablando de la corteza motora y en este caso específicamente de la zona 5 de la corteza motora, que eso no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Si ustedes quisieran profundizar, hay algunos cursos de formación general que los imparte, me parece, el profesor Camilo con la profesora Eugenia y también con profesores bien secos de parte de anatomía, de neuroanatomía, donde también ahí entonces explican de mejor manera todo esto si ustedes quisieran profundizar dentro de esta área. Y como tenemos aparte las neuronas, por ejemplo esta neuronita que está acá proyectando su axón y también con sus dendritas, aquí también tenemos lo mismo, neuronas también proyectando su axón y sus dendritas, también tenemos glía, pero también fíjense en esto que está acá, tenemos toda esta sustancia que está acá, toda esta sustancia fibrilar, y eso aquí corresponde a neuropila, ¿ya? Y si nos vamos a la sustancia blanca, aquí tenemos la sustancia blanca que recuerden, aquí no hay somas de neuronas, ¿ya? Aquí solamente están las proyecciones axónicas de las neuronas y rodeado de su vaina de mielina. Y como la mielina es tan asquerosamente, por así decirlo, apolar, esto siempre se va eliminando con los tratamientos que uno hace en la histología para hacer el corte histológico. Por eso es que se ve siempre como espacio en blanco, ¿ya? Y también lo que vamos a tener, eso sí, como si tenemos núcleo, esto corresponde a glía. En este caso aquí corresponde, las más chiquititas a microglías y las otras que son un poquito más grandotas corresponden a los astrocitos fibrilares. ¿Ya? Siempre va a tener ese aspecto la sustancia blanca, ya sea en el cerebro o en el cerebelo, siempre ese aspecto como fibrilar porque está formado mayoritariamente por estas proyecciones axónicas más que por material celular. Y aquí tenemos un corte del cerebelo, que a diferencia del anterior, este es un poquito más simple y lo vamos a ver de hecho en el paso práctico, ya que posee una sustancia gris que corresponde a todo esto que está acá y a una sustancia blanca que es todo esto que está acá hacia el centro. Y dentro de la sustancia gris nosotros tenemos tres capitas. Tenemos primero una capa molecular que corresponde a esta capa que está acá, la más rosadita clara,
una capa granular, que corresponde a esta capa que tiene como un aspecto como de gran, como que hay muchos granitos. Y también entre ambas, entre la capa molecular y la capa granular, tenemos esta capa que es una monocapa, es decir, solamente una capa de células que están, por así decirlo, como en filitas, correspondiente a la capa de Purkinje. Ujú. Y por debajo de la capa granular tenemos la sustancia blanca correspondiente solamente a las proyecciones axónicas. ¿Cuál es la característica para que ustedes puedan reconocer de mejor manera las distintas capas? Tenemos una capa molecular, la más externa, que tiene más escasa celularidad, ¿ya? Es decir, tiene menor densidad de células, es decir, menos células por superficie. Y como tiene menos células, y ahí tenemos distintos tipos celulares que es muy difícil reconocerlo en un corte histológico. La célula en canasta, difícil reconocerla. La célula de los, astrocitos protoplasmáticos también muy difícil reconocerlo. Pero sí vamos a ver ciertos núcleos de algunas células gliales, y podríamos ver también las proyecciones de algunas neuronas, como esa que está ahí, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo que más vamos a ver es todo este material en rosadito claro que corresponde a la neuropila. ¿Ya? Aquí también lo tenemos. Entonces tenemos escasa celularidad, muy baja densidad de células, correspondiendo entonces a esos núcleos que se encuentran ahí, pero sí tenemos una gran cantidad de neuropilas, que es todo eso que está en rosadito claro. Después tenemos esta capa que se encuentra acá, que es una monocapa de células dispuestas en hilera, y corresponde a la capa de Purkinje. Y son estas células, la capa de Purkinje, son las neuronas piriformes. ¿Se acuerdan que las vimos anteriormente en la clasificación según la forma del soma? Estas son neuronas que son piriformes y que hacia arriba tienen un penacho muy grandote de todas estas proyecciones dendríticas, que la vamos a ver en una foto posteriormente. Y hacia abajo entonces va a proyectar sus axones para conectarse con los núcleos cerebelosos profundos, ¿ya? Pero es muy fácil de reconocer esta capita porque son neuronas muy grandotas con esta forma como de perita. Y por debajo de la capa de Purkinje tenemos la capa granular. ¿Por qué se llama granular? Por este aspecto granular que tiene, dado esta gran densidad de células que tiene. ¿Mm? Y aquí tenemos distintos tipos celulares, pero también muchos tipos de, sobre todo estas que están aquí oscuritas, corresponden a núcleos de células gliales. ¿Bien? Y así tenemos entonces de afuera hacia adentro, dentro de la sustancia gris, la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granular. Que si nosotros nos marcáramos, y siempre se ve mucho más bonito, lo marcáramos con una tinción fluorescente, tendríamos algo como esto. Todo lo rojo corresponde a núcleos. Me está teniendo ahí el DNA, por eso es que los núcleos se van a ver rojitos. Y como les dije, siempre la capa que está aquí hacia afuera, la capa molecular, tiene mucha menor densidad de células, por eso es que vemos menos núcleos. Pero sí, lo que tenemos es mucha neuropila, correspondiente a todo esto que se encuentra en verde. ¿Ya? Todo esto que está acá, estas células, estas neuronas que son entre amarillo y verdoso, corresponden a las neuronas de Purkinje. Y esta capa de células entonces corresponde a la capa de Purkinje. ¿Ya? Que como les dije, todas sus proyecciones dendríticas van proyectadas hacia la capa molecular. Y hacia abajo, con una gran densidad de células, es decir, con muchos núcleos, corresponde entonces la capa granular. Que aquí también tenemos algunas fibras, algún material del citoesqueleto lo tenemos teñido en morado, entonces por eso es que la sustancia blanca la tenemos fundamentalmente teñida en morado, entre morado y negro. Y en negro, por supuesto, está la mielina, porque la mielina nunca la vamos a poder teñir, nunca la vamos a poder marcar de manera muy eficiente. Y aquí los últimos dos tejidos que nos quedan es la médula espinal, que aquí la tenemos, pero que en este caso cambia la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. En este caso la sustancia gris no la tenemos en la periferia como en el caso del cerebro, sino que la tenemos en la parte más central. Y la sustancia blanca, en cambio, la tenemos hacia la periferia. ¿Por qué? Lo vamos a ver luego. Dado que entonces la sustancia gris está formada por todos los somas de las neuronas, aquí tenemos las neuronas con todos sus cuerpos de Nissl, también ahí con su núcleo, con su nucleolo. Todas estas bueno, y también tenemos todas las células gliales, todas las neuropilas, etcétera. Lo que van a hacer es proyectar hacia afuera todas sus proyecciones axónicas. Y recuerden que esa proyección axónica es lo que va a formar la sustancia blanca. ¿Y por qué se dice blanca y por qué tiene esta tonalidad blanca y también es mucho más clarita? Porque siempre corresponde entonces a estos axones, eso que está ahí, esa pelotita que está ahí es un axón, y por fuera va a tener toda la banda de mielina, ¿ya? Formada en este caso como el sistema nervioso central por los oligodendrocitos.
Y vamos a tener también algunas proyecciones de los axones que están alcanzando toda esta sustancia blanca. ¿Ya? ¿Qué hace posteriormente todos estos axones? Todos estos axones más su banda de mielina corresponde a una fibra nerviosa. Y todas estas fibras nerviosas posteriormente lo que van a hacer es organizarse en paquetes y van a ir hacia afuera formando los nervios raquídeos, ¿ya? O nervios espinales también se les dice, que los cuales van a salir o se van a desprender desde la columna vertebral. Aquí tenemos entonces la sustancia gris correspondiente a todo lo que es soma, que corresponde a neuropilas, y aquí tenemos la sustancia blanca correspondiente a axones, que es ese puntito negro que está ahí, con su vaina de mielina. Que como les digo, como es tan apolar la mielina, hace que cuando yo haga todos los tratamientos con silol, etcétera, lo que hace es que se elimina toda esa capita y va a quedar como un espacio en blanco. Por lo tanto, lo que vamos a ver es el espacio dejado por la mielina. Y por último, entonces tenemos los nervios periféricos, los nervios que van saliendo de la columna vertebral y que va a tener una organización muy similar a la que teníamos también, por ejemplo, se asemeja un poquito a lo que teníamos en el caso del músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Fíjense en esto. Aquí tenemos entonces el axón más su vaina de mielina, que en este caso, como va a ser un nervio periférico, vamos a tener no con oligodendrocitos, sino que aquí la vaina de mielina la forman las células de Schwann, ¿ya? Y en este caso, cada una de estas fibras nerviosas va a estar rodeada de un tejido conectivo. Ese tejido conectivo que está rodeando a cada una de estas fibras nerviosas corresponde al endoneuro, ¿ya? Después, lo que vamos a tener es que cada una de estas fibras nerviosas rodeadas por endoneuro va a formar unos paquetitos, ¿ya? Va a formar unos paquetitos o unos haces o unos fascículos también de fibras nerviosas. Y cada uno de estos fascículos va a estar rodeado por tejido conectivo un poquito más denso. Eso corresponde entonces al perineuro. Y todos esos fascículos juntados en un solo nervio, en un solo paquete, va a estar rodeado también de tejido conectivo más denso, y eso corresponde entonces al epineuro. Y por lo tanto entonces se asemeja un poquito a lo que vimos en el caso del músculo estriado esquelético. ¿Se acuerdan de que teníamos un endomicio, un perimicio rodeando a ese fascículo y rodeando a todo el músculo, el epimicio? En este caso es similar, salvo que aquí estamos hablando en una dimensión mucho más chiquitita y también estamos hablando de tejido nervioso, donde tenemos una fibra nerviosa formada por un axón y su banda de mielina, cada una de esas rodeada por un tejido conectivo y también a su vez un paquete de todas esas fibras nerviosas rodeada de tejido conectivo y a su vez todo el nervio también rodeado de tejido conectivo, formando entonces de esa manera el endoneuro, perineuro y epineuro. Si lo vemos también en una imagen real, aquí tenemos entonces una fibra nerviosa rodeada de su banda de mielina. Cada una de estas fibras nerviosas rodeadas de su banda de mielina corresponde a una fibra nerviosa como tal y está rodeada de tejido conectivo correspondiente al endoneuro. Todo ese paquete o ese fascículo de fibras nerviosas, que cada una está rodeada por su vaina de tejido conectivo, va a estar rodeado entonces cada uno de estos paquetes o cada uno de estos fascículos por tejido conectivo denso. Eso corresponde entonces al perineuro, que aquí también lo tenemos, aquí también lo tenemos, aquí también lo tenemos, ¿ya? Y por fuera de todo el nervio tenemos un tejido conectivo mucho más denso, mucho más grandote, mucho más grueso, y esto corresponde al epineuro, y es lo que va a proteger entonces a todo este nervio periférico de todas las agresiones, ¿ya? Entonces de esta manera finalizamos con toda la organización histológica del sistema nervioso y de todo el tejido nervioso. Vamos a hacer también dentro de la próxima semana un práctico con respecto a este tejido nervioso, enfocándonos solamente al cerebelo y también me parece que a los ganglios también nos vamos a enfocar. Y también si quisieran saber un poquito más sobre toda esta materia, sobre todo la organización del tejido nervioso, pueden recurrir al Junqueira, un libro bastante bueno, o también al Ross, que es un libro que también incluye parte más molecular, también más funcional y es bien bueno para las carreras médicas. Si tuvieran cualquier tipo de pregunta, me podrían escribir a mi mail, perfectamente les podría responder, pero sin embargo prefiero que lo pudiéramos hacer a través del foro, ya que a través del foro así todos podemos responder y todos pueden darse por enterados de las dudas, ya que muchas de las dudas puede ser de que muchos las tengan, ¿ya? Así que eso es lo que les quería contar. Cuídense mucho, chicos, y adiós. Que pasen una muy linda tarde.